Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos en Cristo. Bienvenido al tercer culto de la Iglesia Bautista El Dorado, Panamá, República de Panamá. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias que tú nos das una vez más la oportunidad de congregarnos por medio de esa plataforma para escuchar tu santa palabra, Señor. Te damos gracias por cada hermano, por cada amigo de Panamá y de todos los países de América Central, América del Sur, del Caribe, que han reportado sintonía en nuestras transmisiones y
en nuestras plataformas. Te damos gracias por aquellos que por primera vez o segunda vez escuchan a tu palabra a través de nosotros, Señor. Gracias por ellos. Gracias por cada persona que escucha tu palabra. Pero también, Padre Santo, te pedimos en este momento por todo que están en aflicción, que están pasando por una prueba, que están enfermos, Señor. Te rogamos que tú lo guardes, que tú lo cuides, Señor, que tú lo sanes, Señor, que tú les provees, Señor, y que siempre están bajo tus alas de tu santa y sana y divina protección. Una vez más te encomendamos ese tiempo a ti, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tú me asistas por tu Santo Espíritu de apacentar a tus ovejas, Señor, apacentar a tu grey y que sea un alimento espiritual saludable, sano y reconfortante también. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, continuamos nuestro viaje por el libro de Hechos y en el estudio anterior de la palabra de Dios hemos visto el complot de más de 40 judíos conjurados bajo maldición de no comer ni beber hasta lograr matar a Pablo. El sobrino de Pablo fue testigo y solamente Dios sabe por qué era testigo. Era el plan de Dios que el mismísimo sobrino de Pablo escucha conversaciones de estos hombres y que como él fue testigo de las conversaciones, entonces pudo avisar a su tío que estaba en la fortaleza de Jerusalén. Pablo prudentemente no revela la verdadera identidad del joven al informar que éste tiene algo importante de avisar al tribuno. Y a su vez el joven relata al tribuno el plan de los conjurados. Y el plan era con un propósito de un interrogatorio que el tribuno cita a traer o permita atraer a Pablo ante de ellos, ante el concilio, ante esas personas, para supuestamente interrogarlo, pero en el camino lo iban a matar. Entonces este tribuno también muestra prudencia de mantener en secreto la conversación con el joven que en verdad era el sobrino de Pablo. El estudio de hoy, mis amados, es titulado Pablo es enviado a Cesarea. Y primeramente vamos a ver los versículos 23 y 24, donde vemos la orden de llevar a Pablo al gobernador Félix. Y vamos a leer los versículos 23 y 24 del capítulo 23 de Hechos. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Aquí tenemos que hacer algunas anotaciones. Primeramente, la tercera hora de la noche eran las 9 de la noche. Segundo, 200 soldados. Los soldados eran la infantería del ejército romano, eran los mejores soldados, los mejores luchadores, los mejores guerreros que tenían. 70 jinetes que eran de una compañía a caballo, ¿verdad? Y 200 lanceros. Si bien es cierto, no tenían tanto armamento como los soldados,
pero ellos usaron jabalinas, lanzas, para defenderse y para atacar. Pero fíjense, estamos hablando de 200 soldados, 200 lanceros y 70 jinetes, son 470 personas de los 1000 que estaba a órdenes de los centuriones. Cada centurión comentaba 100 soldados, ¿verdad? Y el tribuno 1000. Entonces, fíjense la importancia para el tribuno de salvaguardar la seguridad y la salud de Pablo a ser enviado a otra ciudad, a Cesarea, más o menos 120, 130 kilómetros de Jerusalén, sede del gobernador. Y él mandó entonces, el tribuno, a preparar 470 soldados para que llevaran a Pablo a Cesarea. Y el versículo 24. Y que prepárense cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Mira, él era tratado como verdaderamente un ciudadano romano con respeto. Le pusieron a disposición una cabalgadura para moverse rápido, independiente. Tenemos que recordar que él ya no era un preso. El tribuno le quitó las cadenas y estaba en esa fortaleza para la protección personal de él ante de esa turba y las amenazas de los judíos. Entonces aquí vemos en esos dos versículos, podemos claramente ver una providencia protectora de parte del tribuno para trasladar a Pablo a Cesarea para que llegase ante de Félix el gobernador. Y en los siguientes versículos vemos que el tribuno Claudio Lisias escribe una carta. Y prácticamente lo vemos desde el versículo 25 hasta, en el contexto hasta el 35, qué resultado tiene esa carta. Primeramente, vemos obviamente en el versículo 25 y confirma, y escribió una carta en estos términos. Fíjense, cuando dice aquí Lucas, que escribió Hechos, que Claudio Lisias escribió una carta en estos términos, quiere decir que Lucas ha visto esa carta. Fue testigo ocular de la existencia de esta carta. Y obviamente la pudo leer. Eso, él estaba con Pablo en este momento y con el tribuno. Versículo 26. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Ustedes saben, en el Imperio Romano había un formalismo, todo estaba estrictamente explicado como debe hacer. Las reglas eran claras. Versículo 27. A este hombre, eso Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. En esta línea vemos que
Claudio Lisias, el tribuno, quiere poner su actitud en el mejor ángulo, para que todo aparenta en una luz, en la mejor luz posible. Pero usted como yo sabemos que eso es como una verdad a media. Porque si vamos al capítulo 22, o al capítulo anterior, vemos, por ejemplo, en el versículo 24, porque ahora vamos a ver, obviamente, qué ha ocurrido de verdad cuando en el versículo 27 del capítulo 23 dice, lo libré acudiendo con la tropa. Y en verdad, el versículo 24 del capítulo 22 dice, después de haberlo prácticamente lo salva, sí, de la turba que gritaron, que inclusive arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, inclusive gritaron, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Pero el versículo 23 del capítulo 22 nos enseña, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, hasta ahí estamos bien. Pero ahora viene la parte, y ordenó que fuese examinado con azotes. Eso el interrogatorio, él quería saber qué está pasando, porque él ya se confundió una vez, y nos dimos cuenta que él pensó que era un sedicioso egipcio. Entonces, él no entendía el problema de los judíos con Pablo y quería entonces interrogarlo. Pero qué interesante interrogatorio con azotes. Y los azotes en ese tiempo eran partes afilados de metal y de huesos fijado en cuero, y eso agarraba la carne al que iba a ser azotado, causaba muchas heridas severas. Pero él quería que fuese examinado con azote para saber por qué causa clavaban así contra él. Eso ocurrió. Eso en la carta no aparece. Pero fíjense ahora los versículos 24 y 25. 25. Pero cuando le ataron con correas, eso ya estaba atado, Pablo dijo al centurión que estaba presente, os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Fíjense. Obviamente nadie sabía hasta este momento que Pablo era ciudadano romano, y como hemos aprendido de nacimiento. Y obviamente no estaba permitido ser azotado sin ser declarado culpable. Eso es la verdad. Y sí es verdad, en el versículo 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Versículo 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. El tribuno se apersonó personalmente, ¿verdad?, para confirmar la ciudadanía romana de Pablo. Y luego, obviamente, en el versículo 29 dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Eso pudo haber costado, si eso sale a la luz pública,
la carrera militar del tribuno y hasta la pena de muerte. Vamos a volver a nuestro texto. Entonces ahí él se está poniendo el tribuno Claudio Lisias en una bonita luz, ¿verdad? Pinta muy bonito lo que él ha hecho con ese ciudadano romano que los judíos iban a matarlo, pero él lo salvó con la tropa y bueno, en cierta manera sí lo hizo y lo protege. Entonces, vamos al 28. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Eso sí es verdad. Pero lo curioso es que el concilio o el Sanedrín fue convocado por él, siendo el tribuno romano. Y eso lo vemos en el capítulo 22, en el versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó entre ellos. ¿Quién mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio? El tribuno. Y eso no era siempre el procedimiento allá. Avancemos, versículo 29. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Ese capítulo prácticamente, mi hermano, es una declaración de inocente, porque él dice, según las leyes romanos, no ha encontrado ningún delito digno de muerte o de prisión, sino era un problema entre los judíos por asunto de las leyes de ellos. Y fíjense, no era la primera vez que una autoridad romana declara a Pablo inocente antes de ese problema que él tenía con los judíos. Y por favor, acompáñenme a Hechos 18, versículo 15. Tenemos que recordar cuando Pablo tenía ese problema en Corinto, ¿verdad? Y estaba antes del procónsul Galión. 18:15 de Hechos dice: pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, otra vez la ley de los judíos, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Este procónsul Galión ya también se negó una primera vez ya en Corinto de juzgar a Pablo por las acusaciones que le hicieron los israelitas. Entonces, ahora vemos lo mismo con el tribuno, que él no ha encontrado nada contra Pablo, pero por el problema grande con los judíos, ese tumulto, esa turba, él lo delega a la instancia superior, que es en ese caso el gobernador. Entonces él sigue con su carta diciendo en el versículo 30 del capítulo 23 de Hechos: pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, ahí se refiere a la información que recibió por parte de un joven que él desconocía, que era el sobrino de Pablo. Pero ese sobrino de Pablo era testigo, escuchaba las conversaciones de esos 40 y tantos personas
que querían matar a Pablo y cómo era el plan, vino a la fortaleza a visitar a su tío y su tío pudo verlo, pudo hablar con él porque no era preso, sino era un protegido por los soldados romanos. Y Pablo, con mucha cautela, dice al centurión: oiga, ese joven tiene una información muy importante a darle al tribuno. Y el tribuno lo escucha, ¿verdad? Entonces, ahí él ve esas asechanzas verdaderamente que han hecho, que querían matarlo de todas maneras, ¿verdad? Entonces ahí explica: al punto le he enviado a ti intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Porque en Jerusalén iba a ser imposible un juicio justo y tranquilo por esa turba. Ahí no se iba a fallar en derecho. Y ahí obviamente el tribuno, salvaguardando su posición, su carrera militar, traslada el caso a la siguiente instancia, que es el gobernador. Y para despedir, manda a decir a Félix, el gobernador: pásalo bien. Versículo 31. Los soldados, los 200 soldados, los 200 lanceros y los 70 jinetes, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Antípatris era una base militar, se diría hoy, era una guarnición a más o menos 64 kilómetros, a la mitad aproximadamente de camino de Jerusalén a Cesarea. Ahí muchas veces viajeros se quedaron la noche descansando porque era un área bastante segura. Entonces, mis amados, seguimos. Ellos llevaron de noche a Antípatris, 64 kilómetros, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Aquí hay algo bien interesante, mis amados. ¿Ustedes saben qué significa 64 kilómetros recorrer durante la noche de pie? Los 200 soldados y los 200 lanceros. Los jinetes no tenían problema, ellos estaban a caballo. Pero ellos tenían esa protección porque en el área donde estaban había siempre el peligro de una emboscada para de todo modo apresar a Pablo en ese camino de Jerusalén hasta Antípatris. Pero ahora ya estaban en área gentil, prácticamente ya entraron a un área seguro, que no había peligro de emboscadas y de asaltos, y mandaron únicamente a los 70 jinetes con Pablo que fuesen con él, volvieron a la fortaleza, y los 200 soldados y los 200 lanceros volvieron entonces a la fortaleza en Jerusalén. Pero fíjense, durante la noche llegaron esos 470 soldados con Pablo a Antípatris. Tremendo camino para una noche. Versículo 34. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia. Esa pregunta era importante según el derecho romano para determinar la jurisdicción de la autoridad, porque el ciudadano romano tenía derecho de ser juzgado en la jurisdicción
de la provincia donde ha nacido o donde ocurrió el supuesto crimen. Entonces ahí se confirma que Pablo de Troyas, ¿verdad? Perdón, de Tarso, Pablo de Tarso, obviamente sí entraba en esa jurisdicción. Y el versículo 35 dice, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bueno, hermano, esa primera frase de oiré cuando vengan tus acusadores, eso tampoco era muy amigable, porque eso quiere hacer entender que iba a haber un juicio, un interrogatorio, un juicio, a pesar, perdón, a pesar que el tribuno prácticamente lo declaró inocente de cualquier crimen, de cualquier situación contra la ley romana. Pero sin embargo, lo mandó que se custodiasen en el pretorio de Herodes, y el pretorio de Herodes no es otra cosa que la residencia oficial del gobernador Félix en Cesarea. Eso sí le dio también un hogar preferencial. No lo mandó a la cárcel, sino a su propia residencia. Hermanos amados, como enseñanza, podemos ver que el apóstol, si hemos leído esos 23 capítulos hasta ahora, no se había interesado jamás en hacer amistad con los grandes de este mundo. Sin embargo, Dios le proveyó de abundantes oportunidades de testificar de Jesucristo, el Señor, delante de reyes y de gobernadores, precisamente en medio de sus padecimientos. Oramos, hermanos. Gracias, Padre Santo, una vez más por ese hermoso tiempo que pudimos aprender más de tu santa palabra, de ese ejemplo en la vida de Pablo, el apóstol de los gentiles, y que cada uno de esa enseñanza, que esos relatos bíblicos, nos sirven también a nosotros, Señor. Te pido en este momento muy especialmente por todos los países donde nos ven nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo, por medio de nuestras plataformas. Bendícelos a cada uno, guarda a cada país, bendice a las autoridades, a las eminencias, y si no te conocen aún, toque su corazón para que puedan gobernar por el bien de los pueblos, Señor, y que puedan reconocerte a ti como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre todo, Padre Santo, te pido que tú nos regales en ese tiempo de COVID-19 paz, tranquilidad, provisión diaria tuya, Señor, que podemos descansar en ti, Señor, como es tu promesa. Que no seamos afanosos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones ante de ti en cada ruego y súplica. Si hay alguien en este momento afligido, que haya perdido un ser amado últimamente, que está sufriendo quebrantos de salud, Señor, te ruego que tu palabra sea confortante, que sea para fortaleza, sea para consuelo y para resignación. Porque tenemos la certeza en el día de mañana está en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
Amigo, si tú todavía no tienes a Jesucristo como Salvador y Señor, o si tú no sabes a dónde vas a ir, si hoy el Señor decida que tu vida terrenal ha de terminarse, ¿tú estás seguro que vas a la presencia del Señor? ¿Tú estás seguro que vas al cielo? Si no es así, no dejes esa oportunidad de aceptar en este momento a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Abre tu corazón, pide perdón por tus pecados y asegúrate dónde va a pasar tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. La eternidad. Ore conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí y mis pecados y resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón para que tú entres a Él como mi Salvador personal y Señor. Ven, Señor Jesús. Yo quiero ser tu hija o tu hija para que en el día venidero puedo gozar en tu presencia. Gracias por ser ese Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Amén y amén. Hermanos, también para ti, mi amado, oro muy especialmente que en esta semana venidera vivimos bajo la provisión divina. Que todo hagamos nos lleva a un buen éxito y que el Señor nos guarde en todo momento. Sean nuestras oraciones especiales en ese tiempo de COVID-19 por todo el personal médico, técnico, de laboratoristas, de enfermería, de cocina, del departamento de aseo, del personal administrativo que en este momento están trabajando y no se quedan en casa por nosotros, Señor. Pero también te pido por todos aquellos conductores de los transportes públicos, de los transportes de taxi, de los buses, de los tranvías, de los metros, pero también del aseo que recorren día y noche en estos momentos las calles de nuestras ciudades para brindar a su servicio. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, no olviden compartir su fe. Testifican a Jesucristo como el único Señor, como el único camino que nos lleva al Padre. Gracias a Dios, estos mensajes del tercer culto, IBET, Iglesia Bautista El Dorado, llega por estas plataformas, sobre todo por Facebook, a todos los países de Centroamérica, América del Sur, el Caribe y gracias también aquí en nuestro querido Panamá. Dios sigue bendiciendo, amados.
Yeah.